Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí compartiendo esta pasión que nos une. Hoy amigos vamos a sumergirnos en las profundidades de un drama que sacudió el mismísimo corazón del mundo del entretenimiento turco. Prepárense porque hoy desentrañaremos cada detalle, cada rumor, cada emoción, alrededor de la noticia que dejó a muchos con el corazón roto, la impactante separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Para aquellos que son nuevos en este universo mágico de las series turcas, o para quienes quizás no estén tan familiarizados, déjenme ponerlos al día. Si son fans de Love is in the Air, la serie que nos conquistó a todos con su encanto, su romance y su química explosiva, saben exactamente de qué estoy hablando. Hande Erçel en el papel de la entrañable Eda, y Kerem Bürsin en el rol del cautivador Serkan, no solo nos regalaron una historia de amor inolvidable en la pantalla, sino que también nos hicieron creer en el amor verdadero en la vida real. Y es que, amigos, su relación traspasó la ficción. Pero antes de que nos adentremos en esta tormenta emocional, quiero recordarles que, como siempre, suscribirse al canal es la mejor manera de no perderse ni un solo vídeo. Es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo. Así recibirán notificaciones sobre series, actores, actrices, chismes, análisis, y todo lo que les interese del fascinante mundo del entretenimiento turco. No duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Es la mejor forma de estar al día. Ahora sí, pongámonos serios y retrocedamos en el tiempo, específicamente al 22 de septiembre de 2025. Ese día el mundo, bueno, tal vez no el mundo entero, pero sí el universo de las series turcas y el fandom de Hande y Kerem, se paralizó. La noticia de su separación, una bomba inesperada, dejó a todos boquiabiertos. Era como si, de repente, el cuento de hadas que tanto habíamos admirado, se hubiera convertido en una triste melodía. Recordemos para aquellos que tal vez no lo vivieron en tiempo real, que Hande y Kerem no eran solo compañeros de trabajo. Eran indiscutiblemente una de las parejas más queridas y seguidas del panorama mediático. Su historia de amor en la pantalla había trascendido la pantalla. La magia de Eda y Serkan había conquistado a millones, y la chispa que veíamos en la serie se trasladó a la vida real. La confirmación de su relación fue recibida con júbilo. Las fotos, los vídeos, las declaraciones de amor, todo era evidencia de un romance real, sincero y profundo. Los fans románticos empedernidos soñaban con una boda, con hijos, con un futuro juntos. Se sentían partícipes de su felicidad, como si fueran parte de su propia historia de amor. Para ellos, Hande y Kerem eran el OTP perfecto, la pareja soñada que todos querían ver triunfar. Verlos juntos era un bálsamo para el alma, una prueba de que el amor verdadero sí existe. Por eso, la noticia de la separación fue un golpe bajo. Fue como si alguien nos hubiera arrebatado una parte de nuestra propia felicidad. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todos inundados de mensajes de incredulidad, tristeza y especulación. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible? ¿Por qué? ¿Eran ciertos los rumores? Las dudas, la confusión y el desconcierto se apoderaron de la comunidad de fans. Cada uno buscaba respuestas, analizaba cada detalle, cada gesto, cada silencio. Las primeras informaciones, como suele ocurrir en estos casos, fueron escasas y contradictorias. Algunas fuentes hablaban de diferencias irreconciliables, de incompatibilidades en sus agendas profesionales. Otras mencionaban terceras personas, desacuerdos en sus proyectos. En definitiva, una tormenta perfecta de rumores y conjeturas. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en lanzar sus propios análisis, conjeturas y teorías. Algunos hablaban de una crisis latente, otros de un desgaste inevitable. Lo más curioso y quizás lo más frustrante para los fans, fue el silencio de los protagonistas. Ni Hande ni Kerem emitieron ninguna declaración oficial durante los primeros días. Esto solo sirvió para alimentar aún más la especulación. Los fans, desesperados por saber la verdad, se aferraban a cualquier detalle, a cualquier pista. Analizaban cada publicación en redes sociales, cada me gusta, cada ausencia. Era como un juego de detectives, intentando descifrar el misterio de la ruptura. ¿Por qué no hablaban? ¿Qué estaban ocultando? Las preguntas eran constantes y las respuestas esquivas. Finalmente, después de varios días de incertidumbre, Hande Erçel rompió el silencio.
Publicó un mensaje en sus redes sociales, un mensaje breve pero elegante y digno. Confirmaba la separación, agradecía el cariño de sus fans y pedía respeto por su privacidad. Kerem Bürsin por su parte también emitió un comunicado similar, aunque un poco más extenso, donde expresaba su cariño y admiración por Hande, pero confirmando la ruptura definitiva. Estas declaraciones, aunque tristes, sirvieron para calmar un poco la tempestad. Los fans, aunque decepcionados, pudieron al menos aceptar la realidad. Saber que era oficial, que no había vuelta atrás, les permitió empezar a procesar el duelo. Sin embargo, la pregunta que persistía era, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué una pareja tan querida y aparentemente feliz había decidido separarse? A día de hoy, la respuesta definitiva sigue siendo un misterio. Ni Hande ni Kerem han revelado los detalles específicos que llevaron a su separación. Han mantenido una postura de discreción y respeto mutuo, lo cual, en mi opinión, habla muy bien de ellos. No han sucumbido a la tentación de la polémica, de los titulares sensacionalistas. Han elegido la elegancia y la privacidad. Esto demuestra, una vez más, la madurez y profesionalismo de ambos. Pero como buenos detectives aficionados, podemos analizar las posibles causas, basándonos en la información disponible, en los rumores y en el conocimiento de sus personalidades. Una de las teorías más extendidas es la de las agendas incompatibles. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, con carreras profesionales en constante ascenso. Sus proyectos, sus rodajes, sus compromisos, todo esto podría haber dificultado mantener una relación estable, sobre todo a distancia. La vida de un actor o actriz puede ser muy exigente con horarios irregulares, viajes constantes y mucha presión. Quizás la distancia y el tiempo separados fueron desgastando la relación. Otra posible causa es el desgaste natural de la relación. Aunque el amor pueda ser muy fuerte a veces, las relaciones se desgastan con el tiempo. Las rutinas, las diferencias de opinión, los problemas del día a día, todo puede afectar a la dinámica de la pareja. Las relaciones cambian, evolucionan, y a veces las personas también cambian. Quizás después de un tiempo, Hande y Kerem se dieron cuenta de que sus caminos ya no coincidían. Ya no se entendían de la misma manera, o simplemente el amor ya no era el mismo. También hay quien especula sobre la presión mediática. Ser una pareja famosa, estar constantemente en el ojo público, es muy difícil. Los paparazzis, los fans, los medios de comunicación, todo esto puede generar estrés y afectar a la relación. La exposición constante, las críticas, los rumores, todo esto puede ser abrumador. Quizás la presión fue demasiado para ellos, y no pudieron resistir la tormenta. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de terceras personas. Aunque no hay pruebas concretas, siempre existe la posibilidad de que uno de los dos, o ambos, hayan encontrado el amor en otra parte. El mundo del espectáculo es así de impredecible. Nuevos amores, nuevos sentimientos, la vida sigue su curso y a veces eso implica cambios inesperados. Sea cual sea la razón real, lo importante es que Hande y Kerem han tomado una decisión. Han elegido separarse y seguir sus caminos por separado. Y debemos respetar esa decisión. Lo que sí está claro es que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos perduran. Han demostrado madurez y profesionalismo, y han sabido gestionar la situación con elegancia. Mantener una relación cordial después de una separación es algo admirable y demuestra la calidad humana de ambos. Después de la separación, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Hande Erçel ha participado en nuevos proyectos, ha renovado sus contratos publicitarios y ha seguido siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su talento y carisma la han llevado a conquistar nuevos éxitos, y su imagen sigue siendo un referente en el mundo de la moda y la belleza. Kerem Bürsin, por su parte, también ha continuado trabajando con nuevos proyectos y manteniendo su popularidad y el cariño de sus fans. Su carrera sigue en ascenso, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir nuevos retos. Ha seguido cautivando al público con su talento y su profesionalismo. Ambos han demostrado que son profesionales, talentosos y resilientes. Han sabido sobreponerse a la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Y eso es admirable. Han demostrado que a pesar de las dificultades, se puede salir adelante y seguir construyendo un futuro. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues en primer lugar, que las relaciones son complejas y no siempre duran para siempre.
No importa cuánto amor haya, a veces las cosas no funcionan. Y eso es algo que debemos aceptar. Las relaciones son un camino, y a veces ese camino se bifurca. En segundo lugar, que la privacidad es importante. Las personas famosas tienen derecho a su intimidad, y debemos respetar sus decisiones. No debemos juzgar, especular ni presionar. Debemos entender que detrás de las pantallas hay seres humanos con sentimientos, con miedos, con anhelos. En tercer lugar, que la vida sigue. A pesar de las decepciones, de los fracasos, sí. Siempre hay que seguir adelante. Hay que aprender de las experiencias y seguir luchando por nuestros sueños. La vida es un constante aprendizaje y cada experiencia, incluso las dolorosas, nos hace más fuertes. Y por último, que el amor es un sentimiento maravilloso que debemos valorar y cuidar. Aunque las relaciones puedan acabar, el amor siempre deja una huella en nuestras vidas. El amor nos transforma, nos enseña, nos hace mejores personas. Y aunque una relación termine, el amor vivido siempre será un tesoro. Y bueno, hasta aquí llega el análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado este vídeo. Me he esforzado en darles una visión completa, analizando las posibles causas y, sobre todo, respetando la privacidad de ambos. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí, por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que les haya entretenido. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Cuáles creen que fueron las causas? ¿Les gustaría que hiciera otro vídeo sobre este tema, profundizando en algún aspecto en particular? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no se olviden de dar me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, en este canal, la pasión por las series turcas nunca se apaga. Hasta la próxima.